Hola, ¿qué más, Kinoki? Aprovechando que está muy cerca el Día del Orgullo Gay, quería aprovechar para hacer una serie de recomendaciones de películas de temática LGTBI. Lo que he decidido es escoger una película por cada una de las letras, en principio de las letras de LGTBIQA. La gran duda que tenía era si escoger una o tres películas para la T, ya que la T tiene tres significados: transvestismo, transgénero y transexualidad. Al final he decidido por solamente escoger una, básicamente porque si no el listado sería muy largo y ya tenemos un listado de cine trans del siglo XX. Y además, como eso de la Q, de queer, es como más genérico, digamos que la película que he escogido en queer también tiene cierto punto trans. Y sin más preámbulos, vamos a la intro. Vamos con el tema del vídeo. Como he explicado antes, he escogido una película, una recomendación para cada una de las letras. No quiero decir que sea la mejor película de cada letra, ni mucho menos. Es simplemente una recomendación de cada una de las letras. Una película en la que el personaje protagonista o el tema central o como mínimo muy importante y trascendental es el de la letra en cuestión. He escogido las letras LGTBIQA. L, que es lesbianismo; G, que es gay; T, bueno, la T ya he dicho en la introducción, es tanto travestismo, transgénero y transexualidad; la B, que es bisexualidad; la I, que es intersexualidad; la Q, que es queer; y la A, que es asexualidad. Y vamos con la primera, con la L, de lesbianismo. Y en este caso ha sido la película que para mí ha sido más fácil de seleccionar, en la primera que pensé, y ahí fue como rápidamente tener claro la película que quería escoger, y he escogido Retrato de una mujer en llamas. Es una película bastante reciente, es del 19, dirigida por Celine Sciamma, que es además una directora que tanto en temas de feminismo como en temas LGTBI están siempre muy presentes en su cine, especialmente el lesbianismo, y que tiene un peso importante, y que es una directora que está muy concienciada, y que este punto militante LGTBI está muy presente en toda su filmografía, o al menos en casi toda. Creo que el retrato de una mujer en llamas, sin ser la película prototipo de la directora, porque no lo es, la gran mayoría de sus películas suelen tratar de temas de la infancia o de la adolescencia. De todas las películas que ha dirigido, esta es la única que tiene protagonismo adulto, o sea, en la que las dos protagonistas son mujeres adultas ya, pero sí que refleja muy bien el estilo y el tono típico de su cine. Pausado, tranquilo, poético, con un gran peso de los silencios. En sus películas los silencios muchas veces dicen mucho más que los diálogos. Cuida mucho las miradas, los pequeños gestos, los detalles. Es un cine muy poético, y digamos que en esta película no solamente es un gran ejemplo de todo esto, sino que yo creo que hasta ahora es la cumbre de su carrera. Aunque todas las películas que ha dirigido están muy bien. De hecho, es una directora cuyo nivel medio es muy alto. La película está ambientada en el siglo XVIII y trata sobre Marianne, una pintora que recibe el encargo de pintar a una joven de familia noble que se va a casar, que acaba de salir de un convento y que se va a casar casi de forma obligatoria. Esta chica, Eloise, no quiere ser pintada, con lo cual Marianne tiene que hacerse pasar por una visita que se queda varios días en casa para conocerla e irla pintando poco a poco. El tema está en que en estos días que conviven hay una conexión entre ambas y comienza una relación. Desde un punto de vista argumental, no tiene nada muy innovador ni muy rompedor. No deja de ser otra película más de chica conoce chica. Entre ellas hay una gran atracción, también hay algunos conflictos, como el secreto de que ella la está pintando. Al final acaban separadas, pero el recuerdo queda para siempre, ¿no? O sea, no tiene nada, digamos, que te vaya a sorprenderos en ese sentido. Lo que hace de esta una película muy especial no es tanto lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Con un tono muy intimista, con muchos silencios, con muchas miradas, con muchos gestos, pequeños gestos, con una fotografía preciosa,
con una banda sonora maravillosa. Las dos actrices, aunque están muy frías porque la película tiene este punto tan frío, tan gélido, muy de cine de época, pero es de esta gelidez que esconde fuego dentro, que esconde pasión. Y eso es lo que tiene potente la película, que detrás de una película que a primera vista parece muy fría, esconde mucha pasión. Y es una pasión que está como muy latente, que se respira, se siente, sin que la llegues a ver del todo. Y es en definitiva una película que tiene un punto muy artístico, en la que cada plano, cada escena tiene una gran belleza y además un gran significado, en la que las dos actrices están muy bien, realmente les pegan los personajes y realmente conectan muy bien entre ellas. Y siendo una película muy contenida, ya digo, de apariencia incluso fría en algunos puntos, como tiene este punto emocional latente tan intenso por dentro, que está a punto como de explotar, que sin que acabe de explotar nunca, el final, que es un final súper sencillito, súper delicado, es muy emotivo justamente porque ahí rompe un poco la emoción, ¿no? Una emoción que ha estado en gran parte de la película, pero justamente ese punto latente hace que cuando salga, que florezca, que sea tan bonito y tan poético. Y eso es lo que tiene la película, es una película muy romántica en su sentido original de romanticismo, no en el sentido de comedia romántica de Hollywood, sino más bien en el de literatura romántica, con una belleza muy peculiar y una emoción muy candente. A mí, Retrato de una mujer en llamas me parece una obra maestra, una gran película. Pues vamos a la G de Gay y vamos con otra película que también está muy bien, que es Solo nos queda bailar. Es una película dirigida por Leva Anakin, una coproducción Suecia-Georgia. En este caso viajamos a Georgia y la película nos lleva al mundo de la danza clásica georgiana. El protagonista de la película es Merav, que es un chico joven pero que lleva ya años bailando danza clásica georgiana y que tiene una compañera que es una fiel amiga y que con la que tiene una fuerte conexión, que es Mary. Y en ese momento aparece un nuevo chico en la compañía, Irakli, que es un chico muy extrovertido, con mucha energía, con mucha fuerza, que revoluciona un poco la compañía, que en principio es un competidor para Merav, pero entre ellos dos, más allá de la competición, empieza a aparecer una atracción. Merav, que es un poco más introvertido, un poco más tímido, al principio se lo piensa un poco todo, pero en el momento en que es para él evidente que siente una atracción, pues se tira a la piscina con todo, mientras que Irakli, que es más expansivo, más extrovertido, justamente en el momento en que la relación se puede construir en algo, quizás por la presión de vivir en una cultura tan conservadora, digamos que pone freno y dice que eso no va con él. El tipo de argumento ya está muy visto en el cine LGTBI, de hecho es mucho menos original que incluso que el de Retrato de una mujer en llamas, que ya hay bellas películas míticas como Los Juncos Salvajes o Maurice, argumentos muy parecidos de uno que sale del armario y que siente una atracción sincera con un chico, que siente la misma atracción, pero digamos que se coarta por el que dirán o por la presión social o por lo que sea. Así que en ese sentido no es una película sorprendente, ni innovadora. Entonces, ¿por qué la he escogido? Porque estaba en esta selección. Pues porque aunque no sea nada original y sea un punto de partida ya visto en muchas otras películas, mucho más míticas que esta, tiene cualidades que hacen que sea una película muy interesante. Para empezar, está ambientada en Georgia, que aunque hace muy buen cine en ese país, me imagino que la gran mayoría de vosotros no conoceréis gran cosa del cine que se hace allí. Y muestra muy bien lo que es la cultura georgiana, muestra muy bien ese punto, ese contraste que hay entre un país que tiene conexiones con Occidente, pero también con Oriente, y que tiene cosas muy modernas, pero también muy conservadoras, muy tradicionales. Y eso lo muestra muy bien. Y aún más, otra cosa que tiene muy interesante es que también muestra muy bien lo que es el mundo de la danza clásica georgiana, que eso sí que es una gran desconocida para la gran mayoría, y que conecta aún más con las tradiciones, ¿no? Que las tradiciones y lo conservador está muy conectado. Pero al mismo tiempo la danza georgiana implica un sacrificio, un esfuerzo, una capacidad para la autosuperación. También está muy bien en que estas películas en las que los dos sienten atracción, pero uno de ellos no quiere aceptarlo, siempre hay una tercera una chica, una tercera persona que es la que utiliza como excusa romántica para no continuar con la relación con el chico. En este caso, la tercera, que es Mary, no está conectada con él, sino con el chico que es gay. Y la conexión que hay entre ellos dos no es sexual, no es atracción sexual, ni de interés
En principio en ningún momento se ve ningún tipo de interés por ninguna de las dos partes, sobre todo por él, por ella, pero sí que hay una fuerte conexión afectiva, de aprecio, de cariño y de apoyo mutuo. Con lo cual este triángulo no es el típico triángulo de este tipo de películas. Y además los actores lo hacen francamente muy bien. Los actores están bien escogidos para los papeles. La cámara nunca tiene mucho peso, no es una película que tenga una fotografía muy bonita, sino justamente lo que hace la cámara es dar el protagonismo a los actores, que tienen buenos diálogos, tienen buenas escenas. La película en general transmite mucho realismo, se siente como una película muy auténtica. Yo creo que esa es la gran fuerza que tiene la película. Siendo una película que tiene un punto muy poético, al eso de mezclar la cultura tradicional de la danza clásica georgiana con un mundo más occidental, el mundo LGTBI, ese punto que es un poco de contrastes y que tiene un punto muy poético y interesante y curioso, pero todo lo consigue hacer con una sensación de realismo, ¿no? De que eso podría estar ocurriendo ahora mismo. Esa autenticidad es gran parte del éxito de esta película, junto a esa poética naturalista que tiene, así tan realista que acabo de explicar. Es en definitiva una película que quizás no llega a obra maestra, pero que sí que es una película de notable alto y es muy muy interesante. Y vamos a la siguiente letra, que es la T, ya he explicado antes, que está vestismo, transgénero y transexualidad. En este caso solamente he escogido una película. La película queer tiene algunos elementos trans, ya hablaremos de ella cuando llegue, así que también está un poco conectada. Es una película muy peculiar, no es la típica película trans, o sea, no es una película de locazas ni nada por el estilo, de drags ni nada que tenga que ver. Yo creo que eso justamente que no sea la típica película tiene su gracia, ¿no? Y no tengo ningún problema con el tópico de la trans de drag, ¿eh? O sea, de hecho, yo soy un gran fan de Pose y también me encantaba la película en la que se basa Pose, bueno, el documental, ¿no? Paris is Burning, que es una maravilla de documental. Pero aquí tenemos una película muy diferente, es una película muy costumbrista, muy intimista, muy de pequeños momentos, en el que la protagonista es una niña, pero es un personaje con más peso en la película, es justamente este personaje trans. La película es Close-Knit, no sé si la he pronunciado muy bien, no deja de ser lo que sería hacer punto cerrado. Es una película japonesa de 2017 dirigida por la directora Naoko Ogigami, que trata sobre Tomo, una niña cuya madre es un desastre, bebe mucho, sale de fiesta, no le hace caso. Digamos que la niña es prácticamente autosuficiente, con lo cual, teniendo 11 años, en muchos aspectos es mucho más madura de lo que tendría que ser. Aunque a nivel emocional es una persona que pone muchas barreras, que pone distancias con la gente que le rodea. Su madre, como ha hecho otras veces, desaparece del piso, se va con un amante y entonces va en busca de su tío, del hermano de su madre, que la coge mientras que la madre esté ausente, pero que le avisa que hay un pequeño cambio en el piso. Y es que ha empezado una relación con Rinko. Rinko es una mujer trans que aún está en proceso de cambio de sexo. Y la película se centra mucho en la relación entre Tomo, la niña, y Rinko, que toma un papel maternal que no deja de estar lleno de conflictos, tanto para ellas, para las dos, de forma interna, como conflictos de ellas dos con el resto de la sociedad. Tomo, la niña, se tiene que enfrentar con sus propios prejuicios, Rinko con sus propios miedos, y luego, de alguna manera, Tomo tiene que descubrir cómo los prejuicios que ella tenía también lo tienen los demás y cómo cuando ella rompe sus prejuicios le jode esos prejuicios que tienen los demás. La película está muy bien, es una película muy intimista, muy sensible, tiene muchos elementos argumentales que son muy, muy, muy dramáticos, pero los trata de una forma tan sencilla y tan natural que justamente lo que hace la película es suavizar el dramatismo que tiene lo que estamos viendo. Algo que puede sorprender es la naturalidad con la que habla de los temas trans y la gran cantidad de conversaciones sobre el tema que tienen Tomo y Rinko. La relación entre Tomo y Rinko es muy bonita. De hecho, es una película que defiende mucho los valores de lo necesario que es una familia unida, una familia, además, pero no una familia basada en la sangre, sino en los lazos afectivos. Y en ese sentido, aunque pueda parecer que es una película que rompe mucho con el estereotipo de la familia heteronormativa, en el fondo defiende mucho el concepto de familia. De hecho, la propia Rinko tiene un rol muy femenino dentro de la familia, muy típico, es ella la que cocina, la que se encarga de que todo esté siempre ordenado, o sea, no hay un romper, no hay un punto de romper a nivel de género,
sino que asume en un rol tradicional con ciertos límites, ¿no? Además, Rinko se siente muy a gusto tomando ese rol tan determinado, tan claro. Así que una película que rompe mucho con esa visión familiar heteronormativa, en el fondo defiende esa visión, solamente que demuestra a una madre trans como una madre estupenda que puede ser una muy buena madre. Lo peor de la película posiblemente sea que es un poquito larga, no se hace muy larga, no se hace larga, pero sí que lo es. Y hay ciertas subtramas, por ejemplo, hay una subtrama que tiene mucho peso en la película de un compañero de escuela que es el mariquita de clase, y lo digo así porque los niños, digamos, se meten con él, le insultan y eso. Y de hecho Tomo en principio no lo acepta porque no quiere verse relacionado, no quiere ponerse en el mismo lugar que está él. Y claro, luego cuando ella empieza la relación con Rinko, digamos que se siente más cercano al amigo este. Y esta subtrama no está bien, de hecho tiene algunos momentos muy chulos, pero sí que creo que hace un poco ralentizar lo que es la trama central, que es la relación entre Tomo y Rinko. Lo mejor de la película es la relación que tienen ellas dos, que es una película muy bonita, muy emotiva. La sinceridad con la que se habla de sexo, de sexualidad y de género. Es una película que da mucho de qué hablar, es una película perfecta para hacer un cineforum para hablar de esos temas. Y también están muy bien los personajes están muy bien definidos. Rinko está muy bien, pero el personaje de Tomo, de la niña, es brutal. Es un personaje brutal. Porque, por ejemplo, ahora estaba viendo la serie Obi-Wan, en la que sale el personaje de Leia en versión infantil, y es una niña que parece una señora de 50 años, mini. O sea, no es un horror de personaje muy mal construido. Mientras que Tomo es exactamente lo mismo, es una niña que es más madura de lo que tenía que ser para su edad, pero que no deja de ser una niña, no deja de tener todas las contradicciones, todos los cambios de humor, todos los razonamientos, a veces un poco absurdos, a veces geniales, a veces brillantes, pero a veces un poco pillado con pinzas, que son típicas de los niños. Y está muy bien construido porque define muy bien lo que es la madurez, la excesiva madurez en un niño. En este caso una niña, claro. Y Tomo es una niña que tiene un carácter y una personalidad realmente muy potentes, con muchas contradicciones, con muchos momentazos, siendo los japoneses muy cerrados, digamos que mientras que Rinko es la emocional, es la de los afectos, la que expresa sus afectos más que ningún otro. Tomo es la que expresa sus emociones, las suelta a lo bestia. Es muy temperamental, muy sincera, muy directa, y es un personaje muy chulo. Es realmente un gran personaje. Ya sé que no es una película nada conocida, Close Night, pero os la recomiendo muchísimo. Bueno, vamos a la B, a bisexualidad. En este caso he escogido Wonder Woman y el profesor Marston. Bueno, es cierto que es una película que se puede considerar también lésbica, porque en este caso los personajes bisexuales son las dos mujeres que forman el trío, pero creo que el personaje más importante de la película, al menos el que es más interesante, es justamente el que es más abiertamente bisexual, que es el personaje de Elizabeth, la esposa de Marston. Pero no, vamos al argumento, que es muy interesante. La película se centra en el doctor William Marston, que estaba casado con Elizabeth Marston. Él es profesor en la universidad, es psicólogo, digamos que está muy centrado en lo que serían las relaciones afectivas sexuales, y él tiene una teoría de dominación y control que hay en las relaciones, y decide hacer experimentos con una de sus alumnas, su esposa, con una de las alumnas, creándose una relación afectiva sexual al final entre los tres. Lo que parece que es el doctor Marston el que quiere ligarse a la alumna, al final la gran atracción está entre la alumna y la esposa, y entre ellas dos se genera una fuerte atracción en la que también entra él, y forman una familia entre los tres. Todo esto mezclado con experimentos que llevan a la máquina de la verdad, al polígrafo, son los inventores del polígrafo, y además a que el doctor Marston, años después, en los años 40, cree el personaje de Wonder Woman, justamente basándose en las relaciones con las dos mujeres de su vida, con la idea de mostrar a una mujer poderosa que además tiene elementos sadomasoquistas, un interés que compartía con las dos mujeres. Vamos, un argumento que trata muchas cosas al mismo tiempo, que es un poti de temas, pero que está muy bien, en la película funciona muy bien, está muy bien explicado el proceso.
Lo único malo en ese sentido es que los personajes no cambian mucho. Digamos que la película empieza a finales del año 20 y acaba a mediados de los 40 y están igual al principio y al final de la película los tres protagonistas. No hay un cambio físico no hay un cambio físico temporal, digamos. Pero por lo demás la película está muy bien explicada, muy bien narrada, mezclando varios elementos que en principio no pegan nada, como es un triángulo amoroso bisexual, con la máquina con el polígrafo, con la creación del polígrafo y con Wonder Woman, ¿no? Es un revolutum maravilloso. Y aunque el narrador es el Dr. Marston, es el que explica la historia, yo creo que el personaje más interesante, más complejo, es el de Elizabeth, el de la esposa. ¿Por qué? Porque es un personaje que está enamorada del Dr. Marston, pero siente también una fuerte atracción por Olive, por la alumna. Una atracción que en principio no quiere aceptar, pero que acepta muy rápido también. Por ejemplo, Olive tiene una relación con un chico con el que está medio prometida y con el que se supone que se acabará casando, pero es muy evidente que ella no lo ama, que simplemente está siguiendo el camino que se supone que le corresponde, está un poco haciendo lo que todo el mundo espera de ella, pero no ves verdadero amor en ningún caso. Mientras que en el caso de Elizabeth con su marido sí que ves que hay una conexión, que hay una complicidad, que hay miradas, que hay también discusiones que son de pura pareja, ¿sabes? Y que son de un poco un poco de posesión, ¿no? O sea, que le importa, ¿no? Que para ella su marido es importante, cosa que con Olive no está. Incluso Olive, aunque forma parte del triángulo con el Dr. Marston, no muestra con el Dr. Marston la pasión que sí que muestra con Elizabeth. Así que Olive, aunque también es un personaje bisexual, digamos que su tendencia es más bien lésbica. Puede tener relaciones sexuales con hombres, pero lo que a ella le motiva y realmente disfruta es con una mujer. Mientras que el personaje de Elizabeth, digamos que es mucho más 50-50. Así que, evidentemente, nos encontramos con una película que habla mucho de sexo. No se ve gran cosa, hay un par de escenitas. Ya no es una película que busque ser erótica para absolutamente nada, sino que busca más bien reflejar la naturalidad de las relaciones que se salen de lo normativo. Creo que es su principal interés, además de contar una historia muy fascinante, porque es fascinante la mezcla entre el trío con las investigaciones científicas que llevan al polígrafo, con cómo esto sirve de excusa para el personaje, con su interés por el Shadow, a crear el personaje de Wonder Woman, ¿no? Y que todo esté conectado es asombroso. El principal punto débil de la película es que es una película que a nivel cinematográfico, a nivel audiovisual, es muy convencional, no tiene nada fuera de lo normal. No deja de ser una especie de telefilm de buena producción. Su virtud está más bien en el guión, en la sinceridad. Cómo es capaz de narrar una historia que mezcla muchos elementos y que funciona, con un muy buen reparto, en la que yo creo que destaca Rebecca Hall haciendo de Elizabeth, aunque los tres protagonistas están muy bien. Y además es una película muy entretenida, que se ve bastante bien, que sorprende que sea una película basada en hechos reales, y que sin ser una gran obra maestra, porque no lo es, sí que es una película muy chula, muy interesante, y que, bueno, pasas un buen rato viéndola. Está bien ver que se pueden crear relaciones sentimentales, afectivas y sexuales que se salen bastante de lo tradicional, ¿no? De lo de siempre. Que se puede hacer, que pueden durar y que pueden ser a nivel personal importantes y enriquecedoras. Y la película lo hace sin prejuicios y con la mente muy abierta. Se me olvidó decir que en este caso la película está dirigida por Angela Robinson. A nivel de dirección no es ninguna maravilla, pero la mirada sincera y sin prejuicios, yo creo que siempre es una gran virtud. Y vamos con la siguiente letra, que es la I, de intersexualidad. La película es XXI, de 2007, dirigida por Lucía Puenzo, de Argentina. Es una película pequeñita, dura menos de hora y media, no llega a la hora y media, con un argumento muy sencillo. En este caso hablan de Alex, que es una adolescente de 14-15 años intersexual, que empieza a tener preguntas e inquietudes sexuales, empieza a llegar ese momento en que quiere tener relaciones, que vive en un pequeño pueblo. Los padres vivían en Buenos Aires, pero justamente al tener a su niña decidieron irse a perderse en una zona marítima perdida muy lejos, justamente para
evitar los juicios y que su hija sufriera acoso, ¿no? social. El padre lo interpreta Ricardo Darín, que es posiblemente el actor más famoso, al menos es el actor que yo conocía de esta película. Y la película se inicia con la llegada de unos amigos de la familia que llega con su hijo también más o menos un poco de la edad de Alex, un poco mayor que ella, pero no mucho más. Y el padre es, digamos, una especie de cirujano, algo así. Y es que la madre de Alex quiere que sea operada para que haya un sexo que domine. A los padres de Alex les preocupa que esta convivencia entre los dos sexos cada vez sea más complicada. Y de hecho hay una confrontación entre el marido, el personaje que hace Ricardo Darín, que quiere dar libertad a su hija para hacer lo que quiera hacer, para que cuando sea mayor decida. Supone que el género dominante ahora es el femenino, pero que con el tiempo será el masculino, pero quiere que sea ella quien realmente decida qué tomará, qué camino quiere tomar o no tomar. Y su pareja, Sully, que la interpreta Valeria Bertolucci, digamos que quiere operarla para que esté ya claro el género y para que sean menos problemas para ella. El tema está en que Alex en el fondo no quiere alterar su físico. Está en esa búsqueda de sexualidad, de identidad, pero no quiere alterar quién es. Es una chica muy rebelde, con mucha personalidad y que además está recibiendo el acoso de algunos chavales de la zona, pues justamente por su intersexualidad. Es una película muy naturalista en la que, más que contarte un argumento bien contado, es como si la cámara estuviera allí mientras ocurren las cosas, dándote la información que te ayude poco a poco a ir entendiendo qué está pasando, pero sin dártelo masticado ni nada, porque es como si tú estuvieses en medio de la acción y estuvieses viendo lo que ocurre. Hubiera estado bien, posiblemente, que hubieran dado más peso al personaje de la madre, que queda como muy secundario, se ve lo que le preocupa y lo que le interesa, pero podría haber tenido más protagonismo porque creo que queda mucho mejor explicado los procesos internos del padre, ¿no? Del personaje de Ricardo Darín, con el que además es mucho más fácil empatizar. Bueno, a mí me fue mucho más fácil, aparte de porque tiene más peso en la película, porque aparece más tiempo en la película y se explican mejor los procesos, porque además su forma de pensar, que no deja de ser la de dejar que su hija tome sus propias decisiones, es muy parecido a lo que yo pensaría en una situación más o menos parecida, al menos es lo que yo creo, pero aún así sí que la película refleja sus dudas y sus miedos, algo que la madre no tiene la oportunidad de hacer. Yo creo que eso es una pena. Lo mejor que tiene la película es el personaje de Alex, que está muy bien porque no está para nada idealizado, no es todo bondad, todo bien, y hay que abrazarla porque pobrecita, no, es un personaje que es duro, que es crítico con todo el mundo, que es muy rebelde, que es contestona, tiene rabia, con razón, con bastante razón. Es un personaje que se enfrenta a los retos, es un personaje complejo, es un personaje bastante complejo. Y yo creo que eso está muy bien, con sus contradicciones, con sus miedos e inseguridades, también con sus fortalezas. Y yo creo que es lo mejor de la película, cómo refleja la personalidad de Alex, que está muy bien interpretada por Inés Efron. Realmente muy bien. Personalmente creo que este es un tema, el de la intersexualidad, que realmente hay pocas películas. He encontrado muy pocas películas sobre este tema. Sí que he encontrado algunos documentales, eso sí, pero de ficción muy poca cosa. Aún así, entre documentales y ficción sigue siendo un cuerpo fílmico bastante pequeño. Y me sorprende porque es un tema que es muy interesante y que se puede, que da juego para hablar de temas importantes, de prejuicios, de dudas, de identidad, de género, también en el aspecto sexual. O sea, es una película que permite hablar de muchos temas y que joder, es que da mucho juego. Y las poquísimas películas que hay, es asombroso. Pero bueno, al menos he encontrado algunas y algunas que están bien. Aunque yo creo que se pueden hacer muchas más y es un tema que da para mucho. Y vamos para la siguiente, vamos para la Q, queer, que es el tema más genérico, es el tema más difícil de definir, porque queer es una cuestión un poco más genérica, ¿no? Es casi todo lo conectado con lo LGTBI es potencialmente queer. Y yo en este caso tenía dudas entre escoger una película que mostrase a un colectivo,
no solo a una persona, sino a varios, o, o escoger una película con un protagonismo de género fluido. Y tengo que admitir que me apetecía más la segunda opción, la de mostrar una película que jugara con el tema del género fluido. Entonces encontré una película que me gusta bastante y que podía conectar con eso. No es exactamente una película sobre género fluido, pero digamos que juega entre género fluido y trans. Creo que de alguna manera la película un poco muestra un poco las dos cosas, un poco también la conexión que hay entre ambas. Aunque en la película hay más momentos en el que el personaje parece de género fluido que no trans, digamos que en realidad la voluntad del personaje es ser mujer, con lo cual yo considero que es trans. Ya que una persona de género fluido es en realidad una persona que no escoge ninguno de los dos géneros y que tiene elementos de ambos sin ser claramente ninguno de los dos. El protagonista de la película, casi toda la película tiene un punto muy andrógino, con lo cual eso lo asocias al género fluido, pero la voluntad final es ser mujer, con lo cual en realidad es trans. Pero bueno, al menos sirve un poco para mostrar esa androginia y también un personaje que disfruta mucho de su identidad queer. Y vamos con la película. La película es Desayuno en Plutón, del 2005, dirigida por Neil Jordan. Es una película muy irlandesa. La película está basada en un libro y digamos que se nota mucho, porque está, aparte de que está dividida por capítulos, por muchos capítulos, además es una película que muestra muchas cosas. Pasan muchas cosas en la película. No es la típica película en la que te presentan un conflicto, se desarrolla ese conflicto y al final se soluciona. No. Aquí ocurren muchas cosas y es una película en la que el centro de la película es el personaje. O sea, es la vida de este personaje desde que es niño hasta que por fin establece un rol femenino en el que se sienta a gusto, en el que se encuentra un poco ya más que encontrarse a sí misma, porque yo creo que el personaje ya desde que es un niño sabe quién quiere ser, o sea, no tiene ninguna duda, pero digamos que por fin encuentra una vida en la que se sienta a gusto, o sea, una forma de vivir en la que se siente bien. El personaje es Patrick Braden, pero que en el fondo le gusta que le llamen Kitty, que vive en la Irlanda de los 60, 70, 80, digamos esa Irlanda en la que hay un montón de conflictos políticos y en el que un personaje afeminado total que habla siempre de sí mismo en términos femeninos, pues en un mundo tan católico y encima en el que ocurrían cosas tan trascendentales como el terrorismo, la violencia militar, una persona así era vista como, aparte de una transgresora en un aspecto sexual y religioso, aparte como una persona superficial, ¿no? Cuando hay temas mucho más interesantes. Entonces vemos ese proceso de desprecio desde que es niño, que además es un niño abandonado porque la madre lo abandonó y desapareció y no saben quién es el padre. Entonces fue acogido por una mujer que digamos que tiene una relación de amor-odio, con más odio que amor con el niño. Y todo este proceso en el que Patrick, Kitty, viviendo conflictos, como ya os digo, conflictos con IRA, con temas de terrorismo, temas también religiosos en el colegio. O sea, podéis imaginaros los problemas que tiene en un colegio católico, o sea, es increíble. Cómo luego se escapa de casa y se va, cómo viaja con lo que tiene por la carretera, cómo participa en un grupo de glam rock, cómo es expulsado del grupo, cómo acaba teniendo problemas con el IRA y al final tiene que irse a vivir a Londres, cómo en Londres hace lo que sea por sobrevivir, cómo acaba trabajando con borrachos, cómo acaba prostituyéndose, cómo acaba siendo confundido con un terrorista básicamente torturado por la policía británica. Cómo mantiene amistad con un grupo de amigos durante los años, que sí que son amigos fieles y que son su familia, son lo más parecido a la familia. Y, por ejemplo, la relación con el cura del pueblo, que digamos que tiene secretos que tienen que ver con su nacimiento. La obsesión que tiene con su madre. De hecho, cuando viaja a Londres no lo hace pensando en huir del IRA, sino lo hace diciéndose a sí mismo que va a buscar a su madre.
esta obsesión que tiene con encontrarla. Y es una película muy de encuentros y desencuentros, ¿no? De personajes que se encuentran en su vida, que luego se van, nuevos personajes, y siempre con el protagonismo de él, ella. Es una película que tiene mucha empatía y mucho cariño y, no sé, muy buen rollo con la protagonista, que la interpreta Cillian Murphy, el protagonista también de Peaky Blinders, por ejemplo. Pero bueno, es que el reparto es de lujo. Es un gran reparto con muchos actores que han trabajado en otras películas de Neil Jordan. Actores como he mencionado, Cillian Murphy, como Liam Neeson, como Ruth Negga, como Stephen Ree, como Brian Gleeson, como Ian Hart. O sea, es un repartazo, vamos, en plan rollo All Stars de cine irlandés británico. La película habla de muchos temas, o sea, es una locura, pero sí, se centra claramente en la identidad de género del protagonista. Que, como he explicado antes, tiene muy claro que se siente mujer, y de hecho le gusta siempre hablar de sí mismo en femenino, y siempre pide que no le llamen Pat ni Patrick, sino que le llamen Kitty. Pero realmente durante la película tiene un punto más andrógino, con puntuales momentos de travestismo, y solamente es al final de la película cuando toma un rol ya definitivamente femenino, y totalmente femenino. Pero todo con una gran normalidad, porque en este caso no hablamos con un personaje que sale del armario, que tiene dudas, no, lo tiene súper claro desde que es niño. O sea, lo tiene clarísimo, que le encanta vestirse de ropa de mujer, que le da igual que le llamen afeminado, que al contrario, con mucho orgullo, que además tiene la suerte de tener amigos que lo apoyan y que tienen mucho cariño. En la película también hay mucho drama, de hecho pasamos cosas muy duras, tremendas, pero con el tono que tiene el personaje, que es como de quitarle hierro a todo. Siempre se está quejando de que todo es muy serio, muy serio. La gente se toma las cosas muy en serio, o sea, tiende siempre a desdramatizar lo dramático de las cosas, y eso, que pasan cosas muy dramáticas alrededor de su vida, y de hecho él las sufre, muchas en primera carne. Y es en definitiva una película que muestra muy bien lo importante que es ser fiel a uno mismo y de libertad personal, ¿no? Y evidentemente, y de forma muy clara, también sobre la identidad de género, que de hecho la película es que ni se plantea un juicio de valor al respecto, es que lo tiene muy claro. En la película hay muchos personajes que lo enjuician, pero la película en sí jamás enjuicia si es bueno o malo la autoidentidad de género y de ser dueño de decidir cuál es tu género. Al contrario, la película le permite al personaje que ser sin juicios de valor, con total libertad. En ese sentido es una película muy empática, muy cálida y muy humanista. Y por supuesto muy queer, que sean queer un poco años 70, más glam que no digamos la actual. Pero vamos, en definitiva, una película muy chula, que está muy bien y que evidentemente os recomiendo muchísimo. Y vamos a la última letra, que es la A, de asexualidad. Y antes de empezar a hablar de la película, tengo que decir que es la letra que más me ha costado encontrar. Una película. Creo que hay muchas películas en las que hay personajes que no vemos que tengan sexualidad, pero siempre está como muy implícito. No, es que realmente hay muy pocas películas que bien el protagonista sea abiertamente asexual, o se trata el tema de la sexualidad de forma abierta y sincera. Pero tan pocas, que son mucho menos que las que hay de intersexualidad, que ya me quejaba que eran pocas. Pero, pero lo siento, es que además creo que el tema de la sexualidad, como he dicho antes, de la intersexualidad, es un tema muy interesante, que da mucho juego para hablar de muchas cosas, y que además es mucho más común de lo que la gente cree, y más en una sociedad tan deshumanizada y competidora, en la que si no reúnes ciertas cualidades es muy fácil que vivas sin tener sexo en tu vida. Y aunque eso no implique ser asexual, sí que implica que haya muchas personas que se hacen preguntas sobre la sexualidad, aunque en el fondo no lo sean. Y además porque la sexualidad tiene muchos matices. O sea, hay personas que son totalmente sexuales, que no sienten ningún placer en el sexo, que incluso les repele la idea de sexo, pero también hay personas que no tienen un interés por el sexo, pero eso no implica que si hay conexión afectiva, sí que puede haber sexo, y que puede ser un sexo que les guste, pero no por el sexo en sí, sino por la cuestión afectiva. Más allá de las personas que, sin ser asexuales, tienen una vida sexual activamente muy cercana a la sexualidad. O sea que es un tema que permite muchos matices y que está muy presente en la vida en realidad.
Así que voy con la película que he escogido. Y ya os digo, es que no he tenido mucho donde escoger. Es que aquí no ha sido en plan, he escogido la película que he encontrado de ficción que hablaba abiertamente de la sexualidad. Y esa es de Olivia Experiment, de 2012, dirigida por Sonja Schenk. Una película independiente, que es de verdad independiente, de muy bajo presupuesto. De hecho, durante toda la película estuve pensando en si era una película de estudiantes de cine. Luego he visto por la carrera de la directora que es la única película que ha dirigido, pero que sí que ha trabajado en algunas series, o sea, sí que ha dirigido capítulos de algunas series y que también ha trabajado sobre todo como montadora. O sea que sí que tiene experiencia en la industria previa a esta película, pero no como directora. Pero la película parece muy amateur. Pues se parece una buena película amateur, pero una película amateur. Y realmente es una película hecha con 4 duros, pero además de una forma yo creo que muy, muy literal. Es que estuve toda la película pensando que era una película amateur rodada por estudiantes. Y en la que los actores, por ejemplo, eran estudiantes de actuación, no actores realmente profesionales. Y eso que no es una película, no es un desastre. Es una película que tiene buenos diálogos, el argumento es interesante, es de una chica, Olivia, que tiene 27 años y que es profesora de literatura, que aún no tiene ninguna relación sexual en su vida y que además el contacto físico la incomoda un poco, la verdad. No tiene mucho contacto con las personas a nivel físico. Y de hecho en su trabajo le echan un poco en cara que cómo puede hablar de la vida en sus clases cuando ella misma tiene una gran carencia en sus propias experiencias. Una de sus mejores amigas le propone que tenga sexo con su novio en el fin de semana que ella está fuera, pensando en que tiene mucha confianza en él y que la relación es muy sólida y que, bueno, que no deja de ser una relación que sería consentida para poder romper con esta sexualidad, para que ella descubra si realmente es asexual o no es asexual. Y ella decide hacer un experimento, tomárselo como un experimento científico, contacta con una operadora de cámara que es lesbiana para que grabe el experimento, todo el proceso para tener sexo con el chico este, y además realiza una serie de entrevistas con toda la gente con la que conocen en la universidad, en las que hablan sobre lo que piensan sobre sexo, sobre cómo fue su primera vez, etcétera, etcétera, etcétera. Así que convierte su supuesta pérdida de la virginidad y el hecho de descubrir si es asexual o no en una especie de experimento que tiene que acabar en una especie de documental. Todo esto con un tono de comedia, con algunos diálogos también, otros no tan bien conseguidos, y que va a haber todo tipo de situaciones absurdas, de contrasentidos y de momentos inesperados. Y bueno, realmente es la película más floja de todas las que he recomendado, pero es que no tenía dónde seleccionar. Pero no es tan mala como quizás parezca por cómo estoy hablando de ella, ¿eh? Y es que yo soy muy repelente y muy exigente. Y claro, me parece una película que tiene un punto muy amateur, como ya he explicado, y además siendo una película que dura menos de 90 minutos, creo que es un poco demasiado larga. Tengo la sensación de que le sobra metraje y que sería mejor como un mediometraje que no como un largo. Incluso te diría que hay subtramas, como cuando aparece la madre y se va de fiesta, de farra con el compañero de piso gay de la protagonista, que sobra. Podría no estar y estaría bien. Tengo la sensación que las creadoras del proyecto, tanto la directora Sonia Schenk como la guionista Alexandra Komisaruk, eh, más que reírse de la sexualidad, digo, la película es una comedia, realmente desea empatizar con el tema y es como si alguna de las dos hubiera compartido esas dudas sobre su propia asexualidad. Tiene ese punto de sinceridad y de realmente plantearse dudas propias y en ese sentido está bien. O sea, es además una película entretenida, ya digo, un poco inflada, pero que se deja ver, que tiene algunas situaciones que funcionan. La actriz, ya digo, los actores en general, bueno, es que ninguno parece un actor profesional, pero por ejemplo a la actriz protagonista el personaje le pega, es como un guante. En general los actores están bien escogidos para los roles que hacen. Bueno, al menos los personajes más importantes. A uno de los secundarios, como el personaje de la madre, tela. Pero aún así es una película que es interesante. El hecho ya de que hable abiertamente de la sexualidad y que lo haga con un punto empático, ya me parece viendo lo que hay, o mejor dicho, viendo lo que no hay, ya es algo sorprendente. Eso sí, es una película que es
extremadamente difícil de encontrar. O sea, yo la he encontrado, pero no es nada fácil. Y si os interesa ver películas que hablan sobre el tema de la sexualidad, creo que pocas películas más podéis encontrar. Es que muy pocas. Si conocéis alguna, podéis decirlo en los comentarios, ¿eh? Yo encantado, porque todo lo que sea aumentar conocimiento, de maravilla. Y además, insisto en lo que he dicho antes, que es un tema que da para mucho, da para hablar de muchas cosas, para reflejar muchos conflictos. O sea, no entiendo por qué estos temas son tan poco tratados. Y nada, lo dejo aquí, hasta aquí el vídeo. Como siempre, si queréis apoyar el canal, dale like y suscribiros. Y seguimos aquí con más vídeos. De hecho, he planificado unos cuantos antes de el merecido descanso veraniego. Así que aquí estaremos. Muchas gracias.